En este tutorial vamos a aprender a hacer esta trenza, que por su forma se llama de herradura o candelabro. Comenzamos montando los puntos. Yo voy a dejar para el borde 3 puntos de cada lado y la trenza la voy a realizar con 8 puntos. Ahora tenemos una carrera de revés. En esta y en todas las carreras de revés, lo que vamos a hacer es los puntos de borde los tejemos como punto derecho y los puntos de la trenza los tejemos como se presentan. Ahora para esta carrera que es derecha, vamos a tejer todos los puntos como punto derecho, o sea los puntos de borde como punto derecho y los de la trenza como se presentan. Ahora en esta de revés repetimos lo que hicimos en la primera carrera, o sea los puntos de borde como punto derecho y los de la trenza como se presentan. En esta carrera, que es la cuarta, vamos a hacer los cruces. Empezamos con los puntos de borde que los tejíamos como punto derecho. Y ahora con ayuda de una aguja auxiliar o de un imperdible, vamos a recoger 2 puntos de la trenza. Y nosotros lo que queremos es que estos 2 puntos siguientes pasen por encima de esos otros 2, que se inclinen a la derecha. Así que estos 2 los dejamos hacia atrás. Vamos a tejer esos otros 2 puntos y devolvemos estos 2 a la aguja. Y ahí los tejemos como puntos derechos. En el siguiente paso vamos a repetir lo que hicimos recién. Sacamos 2 puntos a la aguja auxiliar, pero ahora lo que queremos es que estos 2 se inclinen hacia la izquierda. Entonces lo que hacemos es pasarlos hacia adelante, tejer los 2 siguientes que van a quedar por detrás. Y devolvemos estos 2 puntos a la aguja y los tejemos. Y ahora los 3 que nos quedan los tejemos como punto derecho porque son los de borde. Para las 3 siguientes carreras vamos a repetir lo que hicimos en las 3 anteriores, que era, para esta carrera del revés, tejíamos los 3 de borde como de punto derecho, los 8 de la trenza como se presentan y los siguientes 3 como derecho. Acá ya vemos que se empiezan a notar los cruces. Esta fue la primera herradura. Ahora, para continuar con la siguiente, lo que tenemos que hacer es una carrera del derecho, donde tejíamos todos los puntos como punto derecho, y una carrera de revés, que es en la que tejíamos los puntos de borde como punto derecho y los puntos de la trenza como se presentaban. En resumen, tenemos que hacer, luego de los cruces, una carrera del revés, una del derecho, otra del revés, y a la siguiente del derecho es donde realizamos cruces nuevamente. El primer paso era retirar 2 puntos, queremos que esos siguientes hagan este movimiento, o sea que se inclinen a la derecha, así que estos 2 que retiramos los sostenemos atrás, tejemos estos 2 puntos y devolvemos los de la aguja auxiliar a la aguja y los tejemos. Y ahora con los próximos 4 hacemos lo mismo, retiramos 2, pero queríamos que estos 2 vayan hacia la izquierda. Entonces los retiramos y los sostenemos hacia adelante. Tejemos los 2 siguientes que van a quedar por detrás. Y estos 2 los devolvemos y los tejemos. Ahí ya formamos otra herradura. Ahora lo siguiente que hacíamos era una carrera de revés, una de derecho, una de revés y a la cuarta carrera volvemos a hacer los cruces.
y así es como nos va a ir quedando con cada cruce. En resumen, lo que vamos a hacer son cruces de 2 puntos sobre 2 puntos. Cuando ponemos los puntos que están en la aguja auxiliar por detrás del tejido, hacemos una inclinación hacia la derecha. Y cuando lo llevamos por delante, hacemos la inclinación hacia la izquierda.